Muy buenas tardes a todos. Les doy la cordial bienvenida primero a nuestro vicerrector académico, don Adrián Pereira, que tenemos el gusto de tenerlo en esta charla, y a nuestro gran invitado, que es don Héctor Sandoval Gallegos. Lo quiero presentar. Don Héctor, él es el presidente actual de la CONAPYME, que es la asociación que reúne a todas las confederaciones de distintas áreas de las pequeñas y medianas empresas, y él especialmente, él es especialista en transporte terrestre y además en electromovilidad, ¿ya? Entonces, don Héctor también, él es ingeniero en administración de empresa, es diplomado en políticas públicas y tenemos el agrado de tenerlo con nosotros hoy día, que nos va a hablar sobre los desafíos y el rol de los profesionales del área de los negocios en la pequeña y mediana empresa. Le doy la palabra a nuestro vicerrector académico, que tenemos el gusto de tenerlo con nosotros para que él nos comente algunas palabritas. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Patricia. Para mí, la verdad, es muy grato estar en esta sesión. Como todos ustedes bien saben, nuestra universidad es una universidad que se enfoca en el marco de los trabajadores, en el espacio de las oportunidades, en aquellos que han sido históricamente postergados del acceso a la educación superior. Y en este sentido, el poder contar con experiencias que den cuenta también de uno de los espacios fundamentales de desarrollo laboral de nuestros egresados, que es el espacio de la pequeña y mediana empresa, en donde se insertan y efectivamente pueden poner a disposición todos sus conocimientos, habilidades y destrezas, nos parece fundamental. Y qué mejor que hacerlo de la mano de quien hoy día está dirigiendo eh, una, si no la más importante, de las agrupaciones de pequeña y mediana empresa que existe en nuestro país. Para nosotros siempre es un gusto contar con personas del nivel como el que presenta don Héctor Sandoval y que nos permita efectivamente ir reconociendo cómo cada uno de nosotros, en el marco de la formación de nuestros estudiantes, también podemos ir generando este vínculo con el espacio eh, empresarial que permita nutrir nuestros perfiles de egreso, que permita nutrir nuestras mallas curriculares y que nos permita también ir conociendo la experiencia in situ de lo que van a hacer nuestros profesionales y lo que ya están haciendo nuestros profesionales en el terreno. Simplemente darle las gracias a don Héctor por estar aquí presente eh, y desearnos a todos nosotros que tengamos una muy nutricia conferencia en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Don Héctor, el micrófono es suyo. Estamos todos atentos para poder escucharlo. Bien, muchas gracias por esta invitación. Diego por ahí Olivares me contactó. En años anteriores fuimos dirigentes sindicales con Diego cuando éramos dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores. Pero como en la vida uno va cambiando las actividades y muchos pasamos desde empleados a ser emprendedores, microempresarios, tiene que tener la capacidad uno de irse adecuando a los minutos que va viviendo. Ahora, ser un profesional en el área de las pymes es un tema bastante complejo. Generalmente en las aulas nosotros nos preparamos para ser en esta área esencialmente administradores de alguna actividad económica que ya está funcionando, pero cuando tenemos que trabajar en las pymes, aquí en las pymes hay que ser polifacético porque hay que abordar toda la estructura. Y esencialmente porque en esta área
los recursos, como en toda la economía, pero aquí esencialmente los recursos no son muy abundantes, por lo tanto hay que prepararse para asumir esta responsabilidad y hacerlo con las limitaciones, sin grandes equipos o con profesionales en cada una de las áreas. Y es difícil poder iniciar esto. Además, ha estado muy en boga en los últimos días lo de la permisología, porque iniciar alguna actividad es bastante extenso en la tramitación y muchas veces dura años, y eso es complejo. Después tenemos los recursos humanos, que también eh, no hay tantos recursos como para hacer reclutamiento a través de un estamento especializado en reclutar personal, y hay que ir haciéndose como en el camino. Después tenemos el tema tecnológico, que hoy día es tan variable. Hace poco hablábamos de la alfabetización digital, cómo nos metíamos en los sistemas. Hoy día estamos hablando de inteligencia artificial. Y también tenemos que estar preparados para eso, también por la escasez de elementos técnicos que nos puedan ir respaldando. Y cuando yo inicio alguna actividad o trabajo en una empresa pyme, tengo que hacer mi propio estudio de mercado. Aquí no tengo una gran empresa que haga el estudio del mercado, y cómo yo me voy adecuando a las variaciones que tiene el mercado. Y esas variaciones tienen un nombre que se llama gestión de cambios en las aulas, en la preparación pedagógica, y no es otra cosa que irse adaptando a todo lo que va apareciendo. Nosotros tenemos una experiencia en que en el tiempo de la pandemia todo el mundo tuvo que hacer estas cuarentenas, y las pymes tuvieron que dejar de producir, y quien sabía algo de tecnología o tenía un hijo o un nieto que le ayudó, pudo hacer delivery, y otros estuvieron simplemente muy complicados. Eso demuestra que uno tiene que ir adaptándose a esto. Y también aparece en forma muy frecuente, y más de lo que uno quisiera, el tema de la competencia, porque ya no hay productores o pymes que se dedican a una actividad económica. Cuando usted pone un negocio pequeño o empieza a fabricar un producto determinado, empieza a aparecer la competencia, y yo tengo que tener la capacidad de marcar la diferencia, en hacer quizás innovaciones en mi producto, o hacer un llamado de cercanía respecto al producto que yo entrego, y de tal manera de poder seguir teniendo mis clientes. Y ahí, sin duda, tiene que haber innovación, pero también tiene que haber creatividad. ¿Cómo yo me adecuo a estas dificultades? Porque si yo vendo lo mismo en las mismas condiciones, obviamente que si hay muchos clientes, no voy a tener inconvenientes. Pero si no es así, yo tengo que entrar a competir con las otras pymes, con los otros proveedores, y ahí tengo que, o voy a pesar mi capacidad de innovación y de creatividad.
También el dinero en las pymes siempre es un poco más caro, porque no hay muchas garantías. Afortunadamente se han creado estas garantías estatales que se llama FOGAPE, y con eso hay un poco de respaldo para poder ir teniendo los recursos necesarios para el funcionamiento y para hacer las innovaciones que tengo que hacer. Y cuando partía esto yo hablaba teníamos que ser polifacéticos, porque yo tengo que entender de todas las materias. Tengo que tener la capacidad para abordar cada una de las áreas, porque no tengo la posibilidad de tener distribuida mi empresa en muchos departamentos. Y entramos con el tema de la normativa y la normativa nacional y también la normativa internacional, porque si me va bien y tengo la posibilidad de exportar, tengo que tener presente cuáles son las normativas internacionales. Y si me va bien, nuevamente tengo el problema del financiamiento, porque cuando uno quiere exportar, estamos hablando de grandes volúmenes. En una oportunidad tuve la oportunidad de ir en un viaje de apertura de mercado a Canadá y hablábamos de las camisas. Yo dije, pero aquí es re fácil, me voy a Patronato, compro camisas y exporto. Y para una prueba pedían 1000 camisas. Y en la primera exportación hablaba de 10.000 camisas. No encontré a nadie que pudiese estar en condiciones de construir, o sea, de fabricar esta cantidad de camisas, y eso obviamente es una dificultad por los volúmenes de la fabricación, como también de los respaldos económicos, los recursos que tengo que tener para poder fabricar al por mayor. Ahora, ¿cuál es el rol de los profesionales del área? Deben ser muy estrategas. Tienen que tener planes de desarrollo estratégico que se alineen con los recursos limitados que tienen la empresa para poder lograr el objetivo del negocio, y también estar pendiente de las oportunidades que le va entregando el mercado para poder continuar siendo competitivo. El manejo de los presupuestos es un tema muy importante. ¿Cómo manejo el presupuesto? ¿Cómo encuentro el financiamiento? Y cómo me preocupo que las empresas tengan o mantengan la rentabilidad y que sea sostenible en el largo plazo. Ahí viene el tema de la innovación ya en la dirección de la empresa, cómo se promueve la innovación dentro de la empresa, buscando formas de mejorar los productos y los servicios en proceso de acuerdo a los recursos disponibles. También es importante tener el liderazgo en la gestión del talento, que uno tiene que ver cómo es capaz de conquistar ciertos talentos que siempre hay en profesionales, en gente muy ingeniosa para poder llevar adelante, y eso tiene que ver con la estrategia de formación y el desarrollo interno debido esencialmente a las limitaciones presupuestarias.
Sin duda, en la universidad se enseña lo que tiene que ver con el marketing, que también es sumamente importante, pero el marketing por sí solo no sirve. Es como yo soy capaz de desarrollar una estrategia de marketing eficiente que sin duda maximice la exposición de la empresa. Y nuevamente aquí aparece el tema de la limitación de los recursos. Por lo tanto, hay que usar las técnicas que hoy día están en el mercado, que son las redes sociales, buscar los sistemas digitales. Cuando yo analizo el negocio, obviamente que tengo que tener mucha información para poder tomar decisiones, incluyendo en esto mi análisis de los costos, cómo soy capaz de gestionar los inventarios, que no tenga demasiado stock de un producto, me falte otro producto, y que cómo optimizo la cadena del suministro. Por lo tanto, aquí nos muestra que los profesionales de esta área tienen que estar muy preparados y tener mucha capacidad de innovación. Porque si tengo dificultades cuando inicio la empresa por el tema normativo, también voy a tener dificultades cómo cumplo con el sistema normativo en el desarrollo de mi actividad, tanto en la regulación, porque finalmente si empiezo a tener sanciones, más me falla la caja. Y es un tema que me tengo que proteger, y también eso tiene que ver con la reputación de la empresa, que también es un tema que hay que cuidar mucho. Ahora, yo puedo estar muy preparado para el tema de cumplir con la reglamentación, pero también tenemos que asumir que las reglamentaciones no son parejas, no son constantes, y tenemos muchas innovaciones. Si miramos el tema tributario del 2010 a hoy día, el sistema tributario ha cambiado como 5 veces. Y cuando ya estoy aprendiendo el sistema tributario, me lo cambian de nuevo, y de nuevo tengo que empezar a aprender, porque tenemos sistemas tributarios generales, sistemas simplificados, tenemos los regímenes PYME, que algunos califican, otros no califican, depende de la cantidad de ventas, si vende 2.400 UF, si vende 5.000 UF, si vende 50.000 UF, y si pasó de 100.000 UF, pasa, ya no es PYME, y ya entra al régimen general, con las dificultades que eso tiene. Y también hemos escuchado en los últimos días el tema de los cambios en la legislación laboral. Y que es un tema que tiene muy complicada hoy día a las pymes, que lo estamos mirando con mucha atención. Porque conocíamos el decreto 3.500, que era el que miraba el tema laboral. Y además, aquí tenemos la clasificación que hace Hacienda o el Servicio de Impuestos Internos de acuerdo a las ventas. Y el Ministerio del Trabajo también tiene su forma de calificar. Y la forma de calificar
tiene que ver con la cantidad de trabajadores, hasta nueve trabajadores soy microempresa, hasta 49 soy pequeña, hasta 99 soy mediana, y si paso de ahí hacia arriba soy gran empresa. Entonces, de repente se contraponen una cosa con la otra, porque si yo vendo un producto caro, voy a vender mucho, pero no significa que tenga mucha rentabilidad. A lo mejor alguien que vende un producto que no es tan caro va a tener mejor rentabilidad porque lo mide por las ventas, no por las utilidades. Ahora, el tema del sistema de las leyes laborales. Yo decía que teníamos el decreto 3500 y en el último tiempo hemos estado abocados hace poco al sueldo mínimo, que ha aumentado en los últimos 2 años un 42%. Y no es un tema de los 811.000 trabajadores que ganan el sueldo mínimo, porque el que no gana el sueldo mínimo y gana un poco más, obviamente le va a decir al empleador, oiga, si aumentó el sueldo mínimo un 42%, a mí también aumenten el sueldo en un 42%. Entonces los costos aumentaron un 42% y la economía no ha mejorado un 42%. Después tenemos, claro, para poder cumplir, existía un ingreso mínimo garantizado cuando el sueldo era 350 para que efectivamente obtuviera 300.000 pesos líquidos. Hoy día aparece un subsidio para que puedan cumplir con el sueldo mínimo. Después nos viene la ley de las 40 horas, que es legítimo que se tenga más tiempo para la familia, pero muchas actividades económicas funcionaban hasta las 10, 11 de la noche, hasta la medianoche. Hoy día se entra el sol y todos nos tenemos que esconder. Y se cortó la jornada y las 40 horas quedaron ahí. Y si yo tengo que dividir mi jornada, que era hasta las 10 de la noche, hoy día hasta las 8 de la noche, me trae las complejidades. Está la ley de conciliación familiar, que es legítimo que tengan ciertas facilidades los trabajadores, pero cuando un trabajador me pide tener teletrabajo y yo no se lo puedo dar, me puede acusar a la inspección del trabajo. Y eso es un tema que ha traído complicaciones. Y hace poco apareció la ley Karim, que está bien, pero también tiene que ver con la cultura de nosotros. Los que somos más viejos somos cariñositos, y a la compañera de trabajo, más de alguien le dice mi amor, pero de buena forma. O le dice hija a una niña, y algunos no tienen nombre, sino se llaman chico, grande, gordo, flaco, rubio o moreno, aunque no es como le dicen. Y eso es una ley que todavía no la entendemos y que va a traer muchas complicaciones. Finalmente, concluyo en que los profesionales del área de los negocios en PYME deben ser polifacéticos, deben ser ágiles y estratégicos para superar los desafíos inherentes a este tipo de empresas, que no es la misma realidad de otras empresas. Yo volví a la universidad a los 42 años, me recibí ingeniero como a los 48, 49, y estaba convencido que iba a salir de la universidad, iba a tener un tremendo trabajo. No sé si me iban a contratar de gerente de la Coca-Cola, pero un trabajo grande iba a tener. Bueno, la realidad
me dijo otra cosa. Estoy contento con lo que estoy haciendo, pero esencialmente hay que tener la capacidad para adaptarse a las mejores prácticas del mundo empresarial, no copiar las malas prácticas, no pensar en la colusión y lidiar con las limitaciones que tienen las pymes y buscar el éxito y la sostenibilidad de estas empresas. Eso a grandes rasgos, obviamente dispuesto a, por si quieren hacer una consulta. No sé si esperaban una exposición un poco más extensa, no, ni sé cuántos minutos me demoré, pero a su disposición. Don Héctor, agradecer principalmente todo lo que acaba de compartir con nosotros, principalmente porque en esta presentación existen profesores y estudiantes de distintas eh, asignatura. Y entonces, de alguna forma, aquellas herramientas o su pensamiento va a ser insumo para que ellos puedan conversar en su clase que van a continuar. Hay una pregunta de un profesor que dice, ¿qué medidas le pediría al gobierno para enfrentar el mercado informal? Esa es una pesadilla, el mercado informal, y que también de repente pensamos que el mercado informal es el pañito de la calle o los coleros de la feria, pero no reparamos en que en el barrio May todos tienen el mismo tono azul y todos tienen los mismos productos, todos tienen las mismas mercaderías. Entonces, cuando discutimos con el ministro de Hacienda, la elusión y la evasión tiene que ver con eso, porque hay que atacar cómo llegan las mercaderías al país, cómo se distribuye, cómo en la aduana se hace esta inspección aleatoria, que de 10 paquetes revisan 3 y pasan 7, y eso es un tema muy complejo. Lo mismo ocurre en el transporte, pero la informalidad es un tema muy complejo, que va de la mano con la delincuencia. Porque cómo entran, cómo se distribuyen, cómo llegan a todo el país. Yo tengo la suerte de recorrer el país muchas veces y lo que ocurre en Santiago, y que nosotros decíamos en May, lo que ocurría en May, hoy día está en Maipú, está en Puente Alto, está en San Bernardo, está en Talca, está en Puerto Montt, la informalidad y también la delincuencia. A uno le dicen en el hotel, no salga en la noche. Oiga, pero ¿cómo si estoy en Puerto Montt no ir a caminar a la playa? No vaya, porque no le puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, cuando esta cosa se masifica, y lo que es peor, que nos acostumbramos. Y al final, ¿quién se horroriza hoy día por un portonazo? Es un chiste, una encerrona. No, porque estamos acostumbrados. Y lo que es más triste, que hoy día nos podemos acostumbrar a los raptos, al sicariato, a la ejecución, porque no pagué la cuota al que me hizo el préstamo informal. Entonces, estamos viviendo un minuto muy, muy difícil y desafortunadamente la informalidad está yendo de la mano con la delincuencia y ese es el peor de los escenarios. Don Héctor, otra pregunta le hace otra profesora. ¿Qué tan profesionalizada es la mano de obra de las pymes chilenas? ¿Y qué expertise tecnológica evidencian? En las pymes, a las pymes llegan
muchas veces trabajadores sin especialización que aprenden a trabajar, donde es difícil poderlos capacitar, porque no accedemos a la franquicia tributaria, no pertenecemos a la OTIC, es un tema complejo. Afortunadamente también en el último tiempo se ha certificado por competencia, que en el fondo es lo que hemos aprendido en la universidad de la vida. Y también ha cambiado un poco esto, ¿ah? Nuestros padres empezaban a trabajar en una empresa X y trabajaban toda la vida ahí. Y trabajaban los hijos y los nietos. Hoy día, en promedio, se están los trabajos en 2 años, y por eso que la mano de obra hoy día toca diferentes áreas, aprende diferentes cosas, y a lo mejor tendremos que preocuparnos cómo tenemos cambios tecnológicos, incluso la legislación, cómo se adecua. Yo, si saco una licencia profesional, me piden que sepa mecánica. Y si yo quedo en pana, lo más que hago, levanto el capó, miro el motor, lo tapo y pido la grúa, porque nadie mete las manos, pero le piden que sepa mecánica. Ahora está saliendo la electromovilidad. Si meto las manos en un auto eléctrico, no tengo la posibilidad de contar qué es lo que pasó. Por lo tanto, tiene que ir, como va cambiando el mundo, también va cambiando la legislación y nos vamos adecuando. Ahora, ustedes saben que los profesionales chilenos tienen bastante cultura general, conocen de muchas materias, y no ocurre como ocurre en algunos países, que el mecánico es mecánico, no entiende nada de electricidad, y cada uno tiene un área específica, a lo mejor se especializa, pero no tiene una visión más amplia. Y creo que la mano de obra chilena tiene esa visión más amplia y es capaz de irse adecuando a los vaivenes del mercado. Muchas. Don Héctor, voy a terminar leyendo una observación, un comentario que hizo otro profesor de nuestra escuela, en que dice muy clara la exposición de las habilidades duras y respecto de las habilidades blandas que debe desarrollar un empresario pyme o un emprendedor. Así que con eso yo quiero cerrar esta exposición que usted nos realizó, agradecer su presencia, agradecer a don Diego Olivares haber conseguido que usted haya podido interactuar con nuestros estudiantes y con nuestros profesores, y agradecer la presencia de nuestro vicerrector académico, que también compartió con nosotros esta experiencia de poder escucharlo a usted. 1 millón de gracias, don Héctor, y esperamos contar con su presencia en alguna otra oportunidad hablando de algún otro tema. Encantado, muchas gracias por esta oportunidad. Y usted dijo una palabra: habilidades blandas. Y nosotros tenemos que tener atención de cliente, porque hay que atender bien los clientes. Tenemos que tener comunicación efectiva, porque hoy día, si no me entienden, le grito, después le pregunto por la familia y le termino desafiando a pelear. Nosotros tenemos que tener la capacidad de tener una buena comunicación y tener también la capacidad para resolver conflictos. Y esas habilidades blandas debiésemos tenerlo todos los profesionales y quizás todos los habitantes. Es una tremenda necesidad poder contar con esa herramienta que sin duda me van a permitir desarrollarme mejor. Y hay algo que nos da vergüenza decir: tenemos que preocuparnos de nuestra salud psicológica. Tenemos que dejar de lado la violencia y tenemos que ser valientes y asumir que cuando necesitamos ayuda tenemos que buscar la ayuda y dejar de ser engreídos y creer que la sabemos todas, porque no hay nadie que la sepa todo, y cada día tenemos que darnos la oportunidad de aprender más. Y entiendo que muchos de los alumnos son adultos, son trabajadores, y yo les digo que yo entré muy tarde a la universidad,
se me abrió el apetito de la instrucción, no he dejado nunca de estudiar y hoy día hasta estoy aprendiendo inteligencia artificial. A lo mejor es tarde, pero nunca es tarde para aprender. Así que gracias por esta oportunidad y un abrazo a Diego y a cada uno de ustedes. Muchas gracias, don Héctor, y gracias a los estudiantes y a los profesores que nos acompañaron. Llegamos a tener 61 participantes, así que los agradezco a todos y ahora los libero para que sigan en sus clases. Muchas gracias, don Héctor, gracias, vicerrector. Hasta Un luego. gusto. Hasta Ha Hasta sido luego. un luego, honor. gracias.